Hola chicas y chicos del sexto básico. El día de hoy vamos a continuar con la materia que ya estábamos trabajando. Ya estuvimos en la guía anterior trabajando factores, divisores y múltiplos. El día de hoy vamos a seguir aplicando su concepto de factores, divisores y múltiplos y lo vamos a aplicar también para poder ocuparlos con los números primos, números nuevos que vamos a aprender a conocer desde ahora. Y también en toda esta descomposición de números factores y múltiplos nos va a servir para trabajar el concepto de primo común múltiplo. Recuerden que todo esto está apuntando a trabajar con fracciones, así que es muy importante que repasen bien los contenidos de la guía anterior y prestes mucha atención a la materia de este día, puesto que te va a servir para el trabajo que viene. Así que sin más, comencemos. Comenzamos entonces con el primer tema a trabajar, que en este caso serían los números primos. Los números primos, chiquillos, son una clase especial de números. Son los mismos que siempre estamos ocupando para contar, para sumar y para restar. Pero tienen una característica en especial. ¿Cuál es esta característica? Como pueden observar, estos números, los números primos, solamente pueden ser divididos por 1, por el número 1, o por el mismo número que estamos viendo. Es decir, no existen otros números que dividan a estos números primos más que el 1 y el mismo número. Es decir, no tiene más factores que estos. Por ejemplo, el número 5 es un número primo. Si ustedes empiezan a buscar divisiones exactas, recuerden que no sobre nada al dividir. El número 5 es un ejemplo de número primo. ¿Por qué? Porque el único número que podemos dividir al 5 es el 1 y el mismo 5. No hay otro número que podamos dividirle al 5 para que tenga un resultado exacto, que no nos sobre nada al dividir. Entonces, la característica de los números primos es que solamente se pueden dividir por 1 o por el mismo número que estamos observando. En el caso del 5, también tenemos el 7, también está el 11. Estos números, por ejemplo, solamente se pueden dividir por 1 o por el mismo número. Es decir, el 7 solo se puede dividir por 1 o por 7. Y el 11, por ejemplo, también se pueden dividir por 1 o por 11. Otros números primos conocidos son el 2, el 3, entre otros. Hay muchísimos números primos, hay infinitos números primos, pero los que generalmente todo el mundo conoce son estos. El 13 también es un número primo. Estos 6 números primos son los números primos más conocidos. Estos 6 números no se pueden dividir más que por sí mismo, es decir, el 2 solo se puede dividir por el 2, el 3 por el 3, etc. Y además se pueden dividir por 1. Todos los demás números que no sean primos van a tener un nombre especial y nos van a servir estos también para poder describirlos. Así que el siguiente que vamos a observar ahora corresponde a los números compuestos. Por otra parte, tenemos los números compuestos, que son lo contrario a los números primos. ¿Qué característica especial tienen estos números compuestos? Que se pueden dividir por varios números, además del 1 y de sí mismo. Es decir, un número compuesto tiene más números para dividirlo que el número primo. Por ejemplo, el 10 es un número compuesto porque lo podemos dividir por 1, por 2, por 5 y por 10. Es decir, no solamente el 10 lo podemos dividir por 1 y por sí mismo, sino también lo podemos dividir por 2 y por 5. Todo número compuesto se puede dividir por más números que el 1 y por sí mismo. ¿Y qué podemos notar inmediatamente? El 2 y el 5 son números primos y nos sirven para dividir un número compuesto. Esta característica esencial nos va a servir para ver el siguiente tema, que corresponde al entender cómo dividir números compuestos por un número primo y encontrar los llamados factores primos. Tal como acabo de señalar, un número compuesto se puede descomponer en los llamados factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? Son los dos o más números que multiplicados nos den el resultado. Como vimos en la clase anterior, en la guía anterior, los factores son dos números que multiplicados nos dan el número que estamos buscando. Por ejemplo, los factores de 6 son 3 y 2, porque 3 por 2 son 6. Con esta idea, podemos decir que un número compuesto se puede descomponer en dos o más factores primos. Es decir, podemos buscar dos números primos, que ya vimos cuáles son, por ejemplo el 2, el 3, el 5, etc., que si los multiplicamos nos den el número que estamos buscando. Por ejemplo, el 18 lo podemos construir con tres factores primos. Por ejemplo, 3 por 3 por 2. 3
es un número primo. 2 también. 3 por 3, 9. Y 9 por 2, 18. Y tenemos, descompusimos este número en factores primos. Veamos otro ejemplo más. Vamos a tener, por ejemplo, el número 15. El número 15 es un número compuesto porque se puede dividir por muchos números y lo podemos construir multiplicando 5 por 3, por dos factores primos. El 5 que es primo, que ya lo vimos anteriormente, y el 3 también es primo. Por ende, un número compuesto se puede desarmar, por así decirlo, en dos o más factores primos. Factores primos se refieren a números primos que si los multiplicamos entre sí nos llevan al número compuesto. Si ustedes piensan en cualquier número que puedan descomponer, lo pueden armar en dos o más factores. Si son números primos, está mejor construido. Un ejemplo más, para que no nos quede ninguna duda. Tenemos el número 21. 21 está en la tabla del 7. Por ende, 7 por 3. 7 por 3 da 21. 7 es número primo, ya lo vimos antes, y 3 también. Por ende, estamos cumpliendo con la regla de descomponer en dos factores que son números primos y con ello obtenemos el número compuesto. Es importante tener como una especie de dato curioso, algo que hasta hace pocos años se consideraba así, pero ahora no. Y es la respuesta a esta pregunta, si es que el número 1 es un número primo. Porque si nos ponemos a pensar, un número primo es un número que se divide por 1 y por sí mismo. Por ende, el 1 lo cumpliría. Se puede dividir el 1 por el 1 y por sí mismo, es decir, dividir por 1. Pero hasta hace algunos años, esta idea era válida, era correcta. Sin embargo, hasta hace unos años atrás, seguimos pensando esto, pero hasta ahora lo que se dice, los matemáticos más importantes dicen que este número ya no es primo, porque el 1 y el sí mismo es el mismo número. O sea, podemos dividir el 1 por 1 y nos da 1, y por sí mismo sería volver a dividir por 1. Estamos hablando de la misma división. La regla para que un número sea primo es que podamos dividir por 1 y por sí mismo sin que estos dos números sean iguales. Por ejemplo, el 2 se puede dividir por 1 y por 2. El 1 y el 2 son números distintos. Pero si tratamos de hacer cumplir esta regla de los números primos en el número 1, ya no funciona, porque el 1 y el sí mismo, el mismo número, son el mismo número. Por ende, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Es el 1 un número primo? No. El número primo más pequeño que existe es el número 2. El número 2 es el número primo más chico que cumple la regla de poder dividirse por 1 y por sí mismo. Y como segundo y último tema a trabajar, vamos a tomar lo que acabamos de ver de los números primos y lo vamos a trabajar en el concepto llamado mínimo común múltiplo. Mínimo debe ser lo más pequeño, común, que es igual, que se coincide, y múltiplo ya sabemos que son los de las tablas de multiplicar. Recordemos que los múltiplos son en términos simples la tabla de multiplicar del número. Es decir, todos los números que podemos ir formando al multiplicar el número con la tabla de multiplicar. ¿Qué es el mínimo común múltiplo, chiquillos? El mínimo común múltiplo corresponde al múltiplo que tengan en común dos o más números que sea el más pequeño. Es decir, si yo me pongo a hacer la tabla de multiplicar de dos números, en algún punto se van a cruzar. Vamos a tener el mismo múltiplo. Cuando esto ocurra, este número va a ser el llamado mínimo común múltiplo. Para ello, vamos a observar un pequeño ejemplo a continuación. Entonces recordemos que el mínimo común múltiplo es el múltiplo en común, es decir, el número en común de la tabla de multiplicar, que primero se repita entre uno y otro. Observemos entonces el siguiente ejemplo. Veamos, por ejemplo, la tabla del 3 y la tabla del 5. Y vamos calculando sus múltiplos. Veamos entonces. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. Lleguemos hasta ahí. Repitamos lo mismo con la tabla del 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. Y 5 por 6, 30.
Ahí armamos una tabla con los 6 primeros múltiplos para el 3 y para el 5. Tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18 por el lado del 3 y 5, 10, 15, 20, 25 y 30 por el lado del 5. ¿Cuál es el primer número que se repite? En este caso es el número 15. Se repite aquí y se repite acá. Si vamos viendo, el primer número que se repite es el 15. Puede que más adelante se repitan más números, pero el primer número que se repite aquí es el 15. Aparece acá y aparece acá en distintos lugares, pero aparecen igual. Entonces, decimos el mínimo común múltiplo, que entre paréntesis, de 3 y 5 es el número 15. Así abreviamos la sigla mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo escribimos entonces? MCM, mínimo común múltiplo. Y entre paréntesis colocamos los números que ocupamos, el 3 y el 5. Y el 15 va a ir como resultado, que es el primer número que se va a repetir. Entonces, cuando son números pequeños, basta simplemente con ir haciendo la tabla de multiplicar y hasta encontrar el primer número que se repite en cada tabla. El primer número que se repite en cada tabla va a ser nuestro mínimo común múltiplo. Sin embargo, puede que nos toque en algún momento calcular el mínimo común múltiplo de números más grandes. Por ende, la tabla de multiplicar se nos puede hacer más complicada. Entonces la pregunta es, ¿habrá otra técnica para poder resolver esto y determinar el mínimo común múltiplo de manera más simple, sin tener que copiar toda la tabla de multiplicar hasta encontrar un número que se repita? La respuesta es que sí, y la vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a buscar y encontrar una técnica que nos va a servir para calcular el mínimo común múltiplo de los números que queramos, si son de A2, de A3, etc. Así que presta mucha atención a esta parte porque te va a servir para comprender cómo determinar el mínimo común múltiplo entre dos o muchos más números. Y acá entra en juego lo que vimos al comienzo del número primo, porque lo vamos a tener que volver a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, nos piden calcular el mínimo común múltiplo entre 12 y 15. ¿Qué vamos a hacer? Construimos una pequeña tablita de esta manera y en el lado izquierdo, arriba, colocamos los dos números que vamos a calcularle el mínimo común múltiplo. Y en este espacio vamos a ir haciendo lo siguiente. Vamos a buscar un número primo que pueda dividir al 12 o al 15 o a los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, el 3 divide al 12 y el 3 también divide al 15. Colocamos acá arriba, dividido por 3. Entonces, como ya sabemos del año pasado que somos expertos en esto, vamos a ver cuántas veces cabe el 3 en el 12. Ya sabemos que va a caber 4 veces. Entonces, acá abajo del 12 colocamos el resultado de la división. 4, porque 3 por 4 da 12. Hacemos lo mismo con el 15. Vemos cuántas veces cabe el 3 en el 15. Como lo sabemos, la respuesta va a ser 5. 3 por 5, 15. El resultado de esta división lo colocamos acá abajo. Bajamos un lugar y ahora repetimos el procedimiento del paso anterior. Buscamos un número que pueda dividir a alguno de los dos o a los dos y repetimos esto. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando estos números se hagan 1. Partamos dividiendo por 2. El 2 divide al 4 2 veces. Recuerden que todo esto con divisiones exactas. Pero el 2 no divide al 5. No lo divide de manera exacta. Entonces, cuando eso les pase, deberán repetir el número de arriba. Si el número que están dividiendo no lo divide de manera exacta, el número de arriba se repite abajo. Si lo divide de manera exacta, como es el caso del 4, que el 2 divide al 4, colocan el resultado que les dio. Entonces, si el número no divide exactamente al que está aquí, no pueden dividir, sino que repiten el número abajo. Busquemos otro número. Podemos volver a colocar el 2. 2 cabe en el 2 una vez. Y este no se puede. Llegamos a 1. Nos olvidamos de él. Dividimos por 5 para terminar con la división. 5 dividido 5 es 1. Y terminamos. Fíjense, ocupamos números primos. Eso no lo había señalado, pero es importante que lo tengan presente.
Para dividir este número con los de acá, siempre los números de este lado deben ser números primos, que recordemos pueden ser el 2, el 3, el 5, etc. Nunca deben ocupar números compuestos, solamente ocupar números primos. Entonces, dividimos cada número por él. Si se puede dividir, se pone el resultado. Si no se puede, se repite acá abajo, como fue el caso de aquí del 2. Y vamos repitiendo esto tantas veces hasta que logremos que estos números se hagan 1. Cuando logremos que los dos números se hagan 1, de tanto dividirlos, vamos a multiplicar todos los números que ocupamos para dividir. Es decir, todos los números que están a este lado. Vamos viendo. 3 por 2 es 6. Si lo multiplicamos por 2, da 12. Y si lo multiplicamos por 5, da 60. Ese resultado, el de aquí, es el mínimo común múltiplo entre 12 y 15. Entonces, repitamos los pasos que ocupamos para resolver este ejercicio. Dividimos, primero que todo, colocamos los números que nos piden calcularle su mínimo común múltiplo en este lado de la tabla. Luego, dividimos por números primos, que puedan dividir a este número o a los dos al mismo tiempo. Si la división se puede hacer de un resultado exacto, pues colocamos el resultado abajo del número de arriba. Si no se puede, lo repetimos el número que está arriba. En el primer caso se podía dividir a los dos, por ende colocamos los resultados. Cuando volvemos a dividir, en este caso por 2, el 4 si se puede dividir por 2, colocamos el resultado. Pero como el 2 no se puede dividir por el 5, repetimos el 5 abajo. Y esto lo hacemos hasta que los dos números lleguen a 1. Cuando esto pase, multiplicamos todos los números que están a la derecha, los que ocupamos para dividir. Luego de multiplicarlos todos, obtendremos un número. Y este número, este resultado, corresponde al mínimo común múltiplo. Entonces, para terminar la clase de hoy, no olvidemos algunas cosas que vimos en la clase. Primero, lo que era un número primo. Un número primo era una clase especial de números que solo se podía dividir por uno y por sí mismo. Además, el número compuesto, por otra parte, es el que se forma por muchos números, el que se puede dividir por muchos números y que se puede formar también por dos factores o más factores primos. Recordemos entonces esta gran diferencia. Un número primo solo se puede dividir por uno o por sí mismo, siendo el número primo más chico el número 2. Mientras que el número compuesto se puede formar por muchos números, dividirlo por muchos números, y se puede formar este número compuesto multiplicando dos o más, los llamados factores primos. Y también debemos recordar el concepto de mínimo común múltiplo, que era el número más pequeño que se puede repetir en las dos o más tablas de multiplicar que estemos viendo. Por ejemplo, cuando vimos el caso del 3 y el 5, fuimos haciendo la tabla de multiplicar del 3 y la tabla de multiplicar del 5 hasta encontrar un múltiplo, un número de esta tabla de multiplicar que se repitiera en ambos. El primero que se repita va a ser nuestro mínimo común múltiplo. Pero recordemos también que dijimos que esta técnica de ir haciendo la tabla de multiplicar a veces podía ser muy complicada si es que los números que hiciéramos en la tabla eran muy grandes. Por ende, recuerda la tabla, recuerda esta técnica que les enseñé de la tablita, de ir haciendo divisiones por los llamados números primos, que debemos ir dividiendo hasta que los números se hagan 1. Si te queda dudas, regresa en el video y observa esta parte porque es importante que recuerdes cómo hacer esto de la tabla para sacar el mínimo común múltiplo. Te va a ayudar y te va a ahorrar mucho tiempo si la aprendes a usar bien, porque si haces la tabla de multiplicar de cada uno, te puedes demorar mucho si los números son muy grandes. Así que ojo con eso, recuérdalo bien. Bien, chiquillos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Espero hayas comprendido bien los temas que trabajamos en esta clase. Recuerda que siempre puedes volver a revisar este video si tienes alguna duda. En caso de que todavía tengas más preguntas, puedes dejarlas en los comentarios del video o también mandar tus preguntas al correo que estamos ocupando para que me envíes las 10. También en la descripción de este video acá abajo vas a poder observar y puedes ver qué páginas del cuadernillo de matemáticas deberás resolver para poder reportar los contenidos de esta clase. De todas maneras, las páginas también estarán publicadas en la página del colegio donde estamos subiendo los materiales semana a semana todos los profesores de tu asignación su curso. Recuerda también suscribirte al canal de YouTube, aquí abajo está el link para suscribirte. Activa la campanita para recibir las notificaciones de cuando subamos nuevos videos de la clase de matemáticas.
mantente en tu hogar, trabaja a conciencia y recuerda siempre hacer tus dudas y volver a revisar este video. Sin más que decir, nos vemos en la próxima clase.